Bien, a esta hora le damos la cordial bienvenida a nuestro tercer invitado, al abogado Augusto Verduga, candidato a consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hace una semana estuvo en un debate justamente con la asesora presidencial Karen Sichel en el portal, si no me equivoco, Sonorama, en Radio Sonorama, ¿no? Y ahí lo vimos con su posición por el no ante la consulta popular del gobierno. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, Jaime, por la invitación, a su entera disposición para poder tratar los grandes pendientes de la participación y, ¿por qué no hablar de la consulta popular? Bien, primero empezamos con la consulta, ¿te parece? Como usted lo disponga. ¿Cómo te fue en ese debate? Bueno, yo en lo que pude observar, pues, tú fuiste más contundente. La consejera o la asesora del gobierno pues defendía algo que es un poco indefendible, podría decirlo, con argumentos que a veces no convencía a la gente, y te vi a ti muy sobrio, muy severo también en el momento de responder. Sí, efectivamente creo que el argumentario, específicamente de preguntas gancho como la extradición o la reducción del número de asambleístas, es una cuestión indefendible. Y entonces me parece que la labor que está realizando Karen Sichel como vocera del gobierno ha de ser bastante difícil. Yo se lo dije así cuando estuvimos en Sonorama. También porque las formas de Sichel distan mucho de las primer mandatarios, ¿no? Que se encarga siempre de insultar todo el tiempo al pueblo ecuatoriano. Y me parece que lo mejor que le puede pasar al gobierno es Karen Sichel, ¿no? Una chica inteligente, fresca, una profesional muy solvente, pero claramente cuando se trata de defender posturas indefendibles, saltan a la vista ahí las falacias en el argumentario de la consulta popular, y eso evidentemente a nosotros nos da fortaleza para poder golpear con fuerza, ¿no? Todas esas falacias que me parece que son una monumental venta de humo, y que lo único que persigue esa consulta es acaparar las autoridades de control, ¿no? Esto ya lo vivimos hace 4 años atrás, Jaime, ¿no? Las preguntas gancho, las preguntas anzuelo, que juegan con el miedo de la gente, que juegan con los temores de la ciudadanía, y con el evidente desprestigio de una Asamblea Nacional que no ha estado a la altura del momento histórico. Pero evidentemente esta no es la solución, pues, ¿no? Para mejorar la calidad del proceso legislativo, ni mucho menos para atacar el problema de inseguridad ciudadana. El gran problema de este país, se lo dijimos a Sichel en Sonorama, lo decimos ahora acá, es la desigualdad. Ese es el problema de fondo. El neoliberalismo mata. El neoliberalismo es el modelo económico el problema, la inequidad social, la injusticia social. Y ahí hay datos duros que no nos dejan mentir. El Plan Anual de Inversiones, a propósito del tema de seguridad ciudadana, devela una penosa realidad. En el año 2022 solo se ha ejecutado el 44% del presupuesto destinado a seguridad interna. Entonces ahí uno se da clara cuenta, ¿no? ¿Por qué estamos viviendo estos días tan grises en el país? ¿Por qué tenemos 4.000 muertes violentas en lo que va del 2022 y 2.500 en el año 2021? El problema es que no se invierte en seguridad, el problema es que no se garantizan unos mínimos vitales, y entonces eso es caldo de cultivo para que las personas que no pueden parar la olla de forma lícita sean reclutadas por estas organizaciones criminales y se dediquen a este tipo de delitos, ¿no? Me parece que entonces tenemos argumentos de sobra y de peso para decir 8 veces no a esa consulta tramposa y relevar sobre todo lo que no está diciendo la abogada Sichel en sus entrevistas y el gobierno nacional en general con todos sus voceros. Lo que quieren es garantizarse impunidad por el resto de su mandato, porque en los anexos de la pregunta 6 se establece que al menos se van a prorrogar en sus funciones durante 1 año y 9 meses las actuales autoridades de control que les son absolutamente funcionales al gobierno nacional. Concretamente, lo decimos sin ningún empacho, la abogada Diana Salazar en la Fiscalía, que hasta el sol de hoy realiza alguna investigación seria de los manifiestos de actos de corrupción de este gobierno, y el señor Río Frío, que es el subrogante de subrogante en la Contraloría General del Estado, que le salvó los muebles, ¿no? Recordemos el tema Pandora Papers, le salvó los muebles al presidente de la República, salpicado por este escándalo de niveles colosales. Correcto. Yo la escuchaba a Karen Sichel en una entrevista que creo que dio a Teleamazonas hace más de un mes. Ella decía que con la consulta, con esa pregunta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el gobierno le está dando un golpe fatal al Consejo. Porque este consejo, dice, en ninguna parte del mundo, un consejo como este, tiene el poder para designar a 70 autoridades. Entonces, con esa pregunta le están quitando, pues, esa competencia que la tiene el Consejo de Participación Ciudadana,
y va a pasar a la Asamblea y que va a ser más democrático. No sé si viste esas declaraciones. Lo vi. Incluso se lo dije, ¿no? Usted lo llama engendro constitucional al Consejo de Participación alegando que no existe en ninguna otra parte del mundo. Habría que preguntarle a la asesora jurídica si es que también considera como engendro constitucional, por ejemplo, lo que pasa en Gran Bretaña, ¿no? Que no tiene una constitución física y que no existe en ninguna otra parte del mundo, o al menos creo que Nueva Zelanda también tiene ese sistema. En todo caso, a nadie se le ocurriría decir que es un engendro constitucional la Constitución de Gran Bretaña que no tiene un articulado, ¿no? O a nadie se le ocurriría decir que es un engendro constitucional, al menos no al gobierno, que los derechos de la naturaleza que están constitucionalmente reconocidos en la Carta de Montecristi son un engendro. Precisamente eso le sirve de base al gobierno nacional para fundamentar esas dos preguntas que tienen que ver con el medio ambiente, la protección del medio ambiente. Entonces hay un doble rasero, un doble discurso. Para unas cosas sí, para otras cosas no es conveniente hablar del engendro constitucional. ¿Eso qué implicaría, Jaime? Eso implicaría que nosotros, los países del cono sur de Sudamérica, no tendríamos la capacidad de poder tener nuestros propios diseños institucionales. Estaríamos siempre atados al pasado. No existiría algo así como una posibilidad de innovar en asuntos constitucionales porque siempre tendríamos que referenciarnos en países del norte global. Me parece que también hay un sesgo colonialista, ¿no?, en este argumento. Me parece que el problema es pensar de que la solución es acabar de una vez y para siempre con esta designación de autoridades de control a manos del Consejo. Si a uno le duele la cabeza, no se corta la cabeza, se toma la pastilla. La solución entonces es tener un buen Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se haga cargo de la pata no conocida del Consejo también, que no tiene que ver solo con el tema de designación de autoridades, sino con empoderar a la gente de a pie en los mecanismos que reconoce el ordenamiento jurídico, impulsar con fuerza los observatorios, las veedurías ciudadanas, fiscalizar el cumplimiento de los presupuestos participativos de los gobiernos locales, transparentar los ejercicios de rendiciones de cuentas, la lucha contra la corrupción, todas estas atribuciones que ahora no son conocidas, y nosotros, de tener el favor popular, vamos a impulsar con fuerza para devolverle ese prestigio popular que se supone que debería tener este ente. Es decir, esa es la joya de la corona de la consulta popular, el Consejo de Participación Ciudadana y Control. Es la joya de la corona, es la cereza del pastel. La extradición es como para llamar la atención y que la gente vote por el resto de preguntas. Y hay otras preguntas gancho también, ¿no? Así es. Recuerden qué pasó con Moreno, ¿no? ¿Quién puede estar en contra de aplicar penas más severas para los agresores los que cometen delitos de orden sexual? ¿Quién puede estar en contra de eso? ¿O quién puede estar en contra de proteger de forma más robusta los derechos de la naturaleza? ¿Quién puede estar en contra de mejorar la calidad del proceso legislativo en la Asamblea? Nadie, ¿verdad? El problema es que eso no lo resuelve, esas preguntas no resuelven esos problemas. Y el problema es que el gran productor de pobreza y de miseria se llama gobierno nacional. Ese es el gran problema. El problema es el modelo económico. Y las soluciones demagógicas sirven o se utilizan para no atacar los problemas de fondo, es para barrer debajo de la alfombra, jugando, insisto, con el miedo a la ciudadanía y no resolviendo el problema de fondo. Invertir más en seguridad, invertir más en garantía de derechos sociales, ejecutar el presupuesto asignado a las 26 carteras del Ejecutivo, eso es atacar el problema de fondo, Jaime. Pero bueno, el presidente de la República, cuando usted habla del tema seguridad, ¿no?, dice que la culpa no es de su gobierno, sino la culpa o es de los jueces, es de la Asamblea, que no hace las leyes, o por último, la culpa seguirá siendo de Correa. Aquí en este país cualquier cosa que pase es culpa o de Correa o de cualquier otro, ¿no? Desde que estamos, desde el gobierno de Moreno, porque creo que este discurso no es de ahora. Este discurso se implantó desde el gobierno de Moreno. Yo recuerdo la consulta del 7 veces sí, que también mucha gente cayó y votó y a pesar de todos los partidos políticos, casi que todos los partidos políticos, a excepción de UNES, se dedicaron a hacerle campaña a favor de esa consulta del famoso 7 veces sí. Por eso es que hay algunos partidos de izquierda, que dicen ser de izquierda, que por allí los veo camuflados, como el MPD, que también salió pues a apoyar ese 7 veces sí, y que ahora se arrepienten y ahora dicen que no estuvieron apoyando ese famoso 7 veces sí. Ahí creo que empezó la destrucción de este país, Augusto. De eso no se vuelve, ¿no? El apoyar el 7 veces sí es muy forzado decir ahora no estuvimos de acuerdo, algunos dicen que se fueron engañados, que no leyeron los anexos a cabalidad, en fin, de eso no se vuelve. Me parece que el pueblo ecuatoriano tiene que tomar nota. Ahora podemos hacer el diagnóstico,
Nos vendieron el 7 veces sí como lo que iba a resolver los grandes problemas de este país. 4 años más tarde podemos hacer el diagnóstico, podemos hacer la evaluación y vemos que ciertamente no somos una mejor sociedad. No somos una sociedad más segura, no somos una sociedad en que existe más empleo, más atención eficaz y oportuna en los hospitales públicos. La gente tiene que hacer mingas en las escuelas públicas para que puedan estar medianamente presentables esas instalaciones. En fin, este es un desmantelamiento de los derechos sociales y la institucionalidad del país, y el pueblo no puede darse 2 veces contra la misma piedra. Tenemos que saber castigar a los impostores electorales que nos han vendido humo. Recordemos que Lasso fue uno de los grandes promotores del 7 veces sí, y recordemos también, Nebot también, ¿no? Nebot también fue uno de los grandes promotores del 7 veces sí. Recordemos también, tengamos un poco más de memoria histórica, quiénes fueron los protagonistas del salvataje bancario, ¿no? Tenemos los mismos protagonistas del ayer, son ahora los protagonistas de esa migración masiva de 100.000 familias o de 100.000 compatriotas que han salido solo en el año 2022 de territorio ecuatoriano. Así que a castigar en las urnas a los impostores electorales y a saber y comprender de una vez y para siempre que el Consejo de Participación Ciudadana, más allá de la caricatura en que lo han convertido cierta clase política, puede ser un poderoso instrumento de emancipación de la gente decente de este país. Yo creo que es condición necesaria, Jaime, para recuperar el Estado de Derecho y Justicia en este país. Es condición necesaria que gente que se deba no a partidos y movimientos políticos, sino a la gente decente, al pueblo llano, llegue a esa instancia de poder para finalmente ponerle un freno al gobierno inepto de Guillermo Lasso, que hace mucho tiempo ya dejó de, o mejor dicho, desde su primer minuto, no resolvió los grandes problemas del país en 100 minutos, sino que le dio las espaldas al país desde el primer momento en que llegó a Carondelet. Entonces, a tomar nota de los errores, a no caer en las mismas falacias, a no comer cuentos y a votar con responsabilidad en febrero. Correcto. Pasemos un poco a otro tema, el tema de corrupción que se ha destapado dentro del gobierno. La supuesta trama de corrupción donde hay gente cercana al círculo familiar, aparentemente es gente cercana al círculo familiar del presidente de la República. ¿Qué pensar con todo lo que está pasando? Yo recuerdo a un candidato a la presidencia de la República, Yacu Pérez, que decía, es mejor un banquero que Correa, pero este banquero, como nos tiene en este momento, sumido en la inseguridad total en este país, crisis económica, crisis en los hospitales, bueno, hay una descomposición casi que de todo el Estado. Y que esa gente pensaba que porque era un banquero el que venía a gobernarnos y que tenía dinero, el país iba a estar bien y que ese banquero no iba a robar. Pero estamos viendo cómo se están filtrando estos audios y cómo dentro de estos audios se salpica gente del círculo cercano del presidente de la República, gente que está pidiendo mensualidades de $150.000. Eso es lo que hemos escuchado en este momento, de $150.000 para el uno, 30.000 para el otro. Esto significa que ya estamos llegando al colmo de los colmos. Es horroroso, ¿no? O sea, me parece que los actos de corrupción de este gobierno son evidentes. No solo el tema del gran padrino, ¿no? Que ahorita es lo que más suena en la coyuntura política. Recordemos también hace pocos meses atrás cómo el presidente tan denodadamente había denunciado a asambleístas de Pachacutic, incluso que había ofertas de dinero en efectivo, este tipo de ofrecimientos. Presenta la denuncia y luego cuando se iba a tratar el juicio político de los vocales del Consejo de la Judicatura, ahí sí dice, ¿sabe qué? No tengo ninguna prueba, retiro la denuncia porque no existe ninguna prueba sobre esta denuncia, pero que él mismo presenta. O sea, es que nos quieren ver, perdónenme la expresión, la cara de idiotas los ecuatorianos, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una complicidad manifiesta de parte del gobierno nacional. Corrupción, eso es corrupción también, pues, ¿no? Presentar nuevamente una denuncia y luego retirarla diciendo que no existen pruebas. Entonces, ¿para qué presenta la denuncia? Lo mismo ocurre acá con el tema del gran padrino, ¿no? Y recordemos otros muchísimos actos de corrupción. El presidente de la República pide que se los detenga o que se los ubique a los dos que están en el audio, a los involucrados, el señor Luque y el señor Cherres. Él es el presidente de la República, pero no puede hacer eso desde mi punto de vista. El presidente lo que está haciendo es pedir una detención arbitraria, arrogándose funciones que no tiene. Entonces también la ineptitud es manifiesta, ¿no? Pidiendo cual si fuera él el fiscal general del Estado también una detención
no siguiendo el procedimiento establecido para ese efecto. Entonces, existe primero un desconocimiento total de las atribuciones que tiene él como presidente, y luego esta complicidad, yo diría esta desidia de no impulsar realmente, ¿no? Destapar la olla de grillos, ¿no? Para muestra un botón, recuerden ustedes también, ¿no? Esos audios filtrados del asesor ad honorem, el señor Aparicio Caicedo, que había presuntamente llamado a este señor Raúl González, que fue posesionado por la Asamblea como superintendente de bancos. Ya se olvida la gente de estas cosas, ¿no? Inclusive también una denuncia pública que realizó el señor Gallo, asesor de la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, la señorita Sofía Almeida, ¿no? Que inclusive mencionaba también una presunta participación en este contubernio de Aparicio Caicedo, y también mencionaba, por cierto, a Karen Sichel. Y entonces uno echa mucho en falta que el gobierno realmente tome cartas en el asunto y que con transparencia y frontalidad, siguiendo los mecanismos legalmente establecidos para ese efecto, pueda darle impulso procesal a este tipo de denuncias, ¿no? El problema es que el propio gobierno es el salpicado por estos actos de corrupción. Yo no aspiro, no tengo he perdido toda la esperanza en que este gobierno luche contra la corrupción. Nosotros sí que vamos a fiscalizar los actos de corrupción de este gobierno desde el Consejo de Participación Ciudadana, porque este es uno de los grandes pendientes del Consejo, luchar contra la corrupción. Y nosotros vamos a elevar informes de actos de corrupción que eventualmente van a ser trasladados a los distintos entes de control, como la Contraloría, la Fiscalía, para seguir impulsando procesalmente, inclusive con acusaciones particulares como consejeros de participación. Correcto. Hay un audio también, creo que nos estamos olvidando, el audio del consejero o el vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, a nombre del presidente de la República, y el presidente de la República dijo que él no tenía nada que ver, pero bueno, en este país, en estos últimos años, hemos visto de todo. Y cualquier cosa que salga a la luz, aunque hayan pruebas, pues no son verdades para ciertas autoridades de justicia. No pasa nada. Así es. El problema es que también tienen cooptado pues al órgano rector de la Administración de Justicia en este país. Corrupción también es, Jaime. Por ejemplo, valerse de un juez de la Concordia para tirar por tierra la destitución y censura de Ulloa y compañía en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y ahora incluso amenazan con plantear una acción de incumplimiento para descabezar pues no sé cuántos asambleístas, decenas de asambleístas, por no cumplir lo que este juez corrupto, hay que decirlo con todas sus letras, este señor Lindado, juez corrupto. Recordemos también que fue el que también estuvo a cargo del tema Norero, ¿no? El patrón Norero, le devolvió los bienes a este señor. El mismo juez que falla a favor de Norero es el mismo que conoce la acción cautelar con la cual se tira por tierra la censura de Ulloa y compañía, y con la cual Ulloa se vale para poder seguir designando autoridades de control, como el nuevo superintendente de bancos. No se sabe en este país si tenemos un superintendente de bancos o dos, ¿verdad? Ese es el gran problema de la corrupción de la justicia también. Nosotros también nos vamos a hacer cargo de ese problema. Creemos que tenemos que tener un buen consejo de la judicatura. Y entonces esperemos que el 5 de febrero el pueblo ecuatoriano sepa castigar, que vote 8 veces no en esa consulta. De ser ese el caso, nosotros seguiremos teniendo como consejeros de participación la nominación de autoridades de control, y vamos a ser muy céleres y muy transparentes en la designación de estas autoridades. ¿Qué piensas con lo que está pasando al momento en el Consejo de Participación Ciudadana, donde hay un presidente que fue destituido por la Asamblea, pero que hay un juez de la Concordia pues que a través de una acción de protección lo regresó a su cargo? Ayer salió todo desafiante a decirles a los asambleístas que va a activar la acción de incumplimiento de sentencia, y que incluso los amenazó que los va a destituir. Yo no sé si esto es una cortina de humo para distraer a la gente de todo lo que está saliendo del gobierno. Tiene que haber sido de pronto, desde mi criterio, ¿no? Que alguien le dijo: oye, ya, pues lánzate un show pues para que para que la gente se distraiga, ¿no? Yo no sé si tú has visto la película La Dictadura Perfecta. Al parecer, este gobierno, gobierna, valga la redundancia, este país con ese libreto. Sí, yo he estado siguiendo de cerca este asunto. Me parece que es nefasto. De verdad es que hemos ya roto los más mínimos parámetros desde el principio de separación de poderes, el principio republicano. O sea, la injerencia del Ejecutivo es brutal, es grosera, ¿no? En la función de transparencia y control social. Y hay un actor del cual no se habla mucho, Jaime, y hay que recordar que también es parte del problema. Es la Corte Constitucional. Esa Corte Constitucional de lujo que le llamaron, ¿no? Que fue la que pasó estas preguntas de la consulta popular
vía enmienda, cuando algunas de ellas tenían que ser vía reforma parcial, incluso diría que algunas de ellas vía asamblea constituyente. Este es otro actor político, hay que decirlo también sin ningún empacho, este es un actor político que es funcional también al gobierno de Guillermo Lasso, y a mí no me sorprendería ni un poquito que de plantearse una acción de incumplimiento tengamos allí otro escándalo, ¿no? Una corte constitucional que también sirva de alfombra para los intereses de Carondelet. No me sorprende, insisto, yo he perdido ya la sorpresa en este país. Cualquier cosa podría pasar, no me espero nada de esa corte constitucional, que es alfil del gobierno de Guillermo Lasso, y en virtud de la cual vamos a ir a un proceso de consulta popular absolutamente violando lo que establece la norma de la Constitución, y creo que también es un actor que no estamos mencionando con la debida relevancia, ¿no? También hace parte de esta debacle en la que se encuentra el país, la Corte Constitucional del Ecuador. Evidentemente todo esto se tendrá que después zanjar en instancias internacionales. Estoy seguro que el tiempo nos dará la razón. ¿Qué va a pasar, Augusto, si llegase a ganar la pregunta del tema de participación ciudadana? ¿Cómo quedan ustedes? Igual van a ser consejeros, pero ya no tendrán esa competencia que tiene hasta el momento el Consejo de Participación Ciudadana. A algunos colegas les escucho decir, ya el Consejo no tendría razón de ser, pues le quitan la nominación de autoridades de control. En este hipotético escenario, no consentido por supuesto, quedarían estas otras atribuciones, Jaime, que tienen que ver con fortalecer los mecanismos de las veedurías, los observatorios ciudadanos. Yo tengo una propuesta en mente para fortalecer precisamente esos mecanismos de participación. Me parece que el actual diseño, por ejemplo, de las veedurías ciudadanas, cuando emiten su informe, hay un trámite absolutamente burocrático para que llegue al pleno del Consejo de Participación. Tiene que primero pasar por una subsecretaría, luego pasa al departamento jurídico para que se eleven sendos informes a la Secretaría General, y luego la Secretaría del Consejo pasa a conocimiento del Pleno. No existe un plazo perentorio, un término perentorio en ese mecanismo para que el Pleno conozca los informes de las veedurías. Y entonces ahí hay que hacer un ajuste en esa reglamentación. Esto es muy fácil de hacer, toda vez que no requieren ni de una enmienda constitucional, ni una reforma legal, sí una reforma reglamentaria, ese reglamento de las veedurías, para hacerlo más ágil. Y que no sea un saludo a la bandera. Nosotros queremos, sobre la base de ese procedimiento, generar permanentemente audiencias públicas para que las autoridades observadas puedan sentarse en una audiencia junto con los personeros de los observatorios, junto con los miembros de las veedurías, para que rindan cuentas a vista y paciencia de los consejeros, que evidentemente se tendrá que pronunciar luego de garantizar estas audiencias públicas y tomar cartas en el asunto. Qué interesante escuchar a un candidato que está en contra de la consulta mañosa, y que en caso de que llegase a ganar el sí, pues él tiene una propuesta y hay que seguir trabajando, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, no pensar en que si no gana la consulta, si no gana el no, pues ya no va a pasar nada, ¿no? Hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando por el bienestar de todos los ecuatorianos. Y también del tema veedurías ciudadanas, pues no, es lo que muchas veces en esa parte no funciona aquí. Aquí en Guayaquil yo nunca he escuchado decirle a la alcaldesa de Guayaquil, está libre la silla vacía para que vengan los señores de Monte Sinaí, de Pascuales, de Mapasingue, de todos los sectores de Guayaquil, hasta de Urdesa, donde están los pelucones, porque también hay necesidades. Que vengan y se sienten y nos expongan cuáles son las necesidades de un barrio X de Guayaquil. No se es cumple. Un saludo a la bandera, la silla vacía. Pero eso tiene que hacerlo cumplir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por supuesto, eso hace parte de las competencias del Consejo. Vamos a fiscalizar. Y nadie sabe que existe, ¿ah? Mucha gente no sabe. Hay que ejercitar un poco ahí la pedagogía. Primero, que la gente conozca estos mecanismos. Que la gente a veces no sabe, desconoce que estos son derechos fundamentales que tienen reconocidos por Constitución. Y luego ejercitar, un poco la pedagogía para que la gente comprenda de qué va la silla vacía, qué es una veeduría, cómo se conforma una veeduría, qué es un observatorio ciudadano, qué es un ejercicio de rendición de cuentas. Y ahí también tenemos nosotros una propuesta en mente, porque tenemos que considerar que las mujeres son las que menos participan de la vida pública de este país. Entonces nos parece que es fundamental generar incentivos para que las mujeres de este país, que evidentemente por el terrorismo machista que vivimos en esta sociedad, la mujer a veces no tiene el tiempo liberado para dedicarse a ocupar una silla vacía en el municipio, tiene que dedicarse a trabajos informales o formales, y luego si a eso se le agrega las labores domésticas del hogar por el terrorismo machista que comúnmente asocia estos menesteres a la mujer,
¿En qué momento esa mujer se ocupa de pertenecer a una veeduría ciudadana o de ocupar la silla vacía en el municipio? Y entonces vamos a proponer ahí una reforma, esto sí implica una reforma legal, pero vamos a dialogar con el Ministerio de Trabajo para proponer esto y que se genere un amplio debate público en torno a este tema. Que las mujeres de este país tengan al menos un día garantizado al mes de participar en uno de estos mecanismos que reconoce la Ley Orgánica de Participación, una veeduría, una silla vacía, un observatorio, y que eso no signifique una merma en su salario o su sueldo. Creo que esta medida, que pudiera ahora mismo parecer menor, podría ir sedimentando de a poco un nuevo sentido común de que, yo tengo derecho al menos una vez al mes de ser parte de un mecanismo de participación. Y entonces vamos generando una nueva cultura de participación ciudadana que creo que en el largo plazo vamos a ver los resultados. En el tema de acá de Guayaquil, pues no tengo que hablar de Guayaquil porque Guayaquil tiene un montón de problemas. El tema de la persecución que tienen los comerciantes informales o comerciantes autónomos del municipio de Guayaquil, que hemos visto incluso videos donde se atropella a la gente, se garrotea a la gente. Yo recuerdo hace algunos años veía a una señora que se le llevaban sus cosas en una camioneta del municipio y vino un infeliz que iba dentro de esa camioneta de la Policía Metropolitana, le subió el vidrio y le apresó la mano a esta señora, a una persona que era comerciante, era vendedora ambulante. Pero tantos atropellos que se han dado y yo no he escuchado en ningún momento al Consejo de Participación Ciudadana: vamos a denunciar esto, vamos a hacer algo por estas personas que necesitan también que una institución del Estado donde funciona la participación ciudadana está haciendo algo por esos seres humanos. Efectivamente. Cobra aún mayor relevancia ahora, Jaime, porque ahora sí existe una ley que protege a estos trabajadores autónomos. Y entonces la ley no puede quedar en el olvido, pues no puede ser letra muerta. Como ahora mismo es letra muerta la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, como ahora mismo es letra muerta la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. No hay nada más radical que pueda hacer un consejero o una consejera de Participación Ciudadana que hacer cumplir lo que ya establece la Constitución. Aquí no vamos a descubrir el agua tibia, lo que vamos a hacer es aplicar lo que establece la norma y evidentemente para eso tenemos que sesionar también en territorio, pues para escuchar las necesidades del pueblo. ¿Cómo nos enteramos de esto si los consejeros son solo burócratas que pasan sesionando en la ciudad de Quito? ¿Para cuándo un consejo de participación que sesione también en los territorios, que se llene de pueblos, que se contamine de las ideas del pueblo, que escuche las necesidades, que le tome el pulso a las clamores populares? Entonces también nosotros vamos a proponer de llegar a tener el favor popular, que el pleno del Consejo de Participación sesione cada tanto en los distintos territorios de este país, en los cantones más olvidados, en las provincias más periféricas y más marginadas del pueblo ecuatoriano. Ojalá se pueda cumplir con todo. Y ojalá pues no les resten esas funciones en esa consulta, desde mi punto de vista mañosa, que está haciendo el gobierno nacional, y creo que se le viene abajo esta consulta, con todos los actos de corrupción que se están dando o están saliendo a la luz pública en estos momentos, Augusto. Esperemos que así sea. Yo confío en que el pueblo ecuatoriano, como digo, sabrá hacer la debida valoración y castigar con su voto a aquellos que le han dado la espalda al pueblo ecuatoriano. Esperemos contar con esa atribución para febrero de 2023 y de ser ese el caso, tengan la certeza, mi compromiso cívico. Aquí yo no estoy por el poder por el poder. No me interesa, Jaime, ni un poquito la fama o ser autoridad nacional. Lo único que me interesa es ser útil, nada más que útil al servicio de mi patria, que ya ha sufrido demasiado. Y entonces tenemos que colmar los espacios de poderes. No podemos ser solo una voz crítica, que nos fastidiamos por lo que pasa en el país. Tenemos que colmar estos espacios de poder, porque si nosotros no llegamos allá, el adversario los llena. Entonces no podemos retroceder ni un poquito, ceder estos espacios. Yo he asumido el desafío de ser consejero para desentar ese consejo y devolverle el prestigio popular que se supone que debería tener. Antes de irnos a la parte final de esta entrevista, sería bueno que nos diga quién es Augusto Verduga. Quien le habla es un abogado de 34 años de edad. Yo me convertí en abogado no para pertenecer a grandes bufetes de nombres rimbombantes, sino porque quería ocuparme de utilizar el derecho como un instrumento de reivindicación de la gente más humilde de este país. Y entonces para mí lo natural era convertirme en defensor público. La mayor parte de mi vida profesional estaba en la Defensoría Pública. He patrocinado casos de litigio de alto impacto, sobre todo en favor de personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria, adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas, víctimas de violencia sexual, adultos mayores, personas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria como población migrante, población carcelaria.
Y entonces me parece que esta es mi mejor carta de presentación para llegar al Consejo. Aparte de mi recorrido en el servicio público, y con esto termino, Jaime, soy parte también, somos colegas, porque soy parte de un medio de comunicación digital que se llama La Colmena. La Colmena. He hecho periodismo político desde ese espacio, no nos comemos el cuento de la neutralidad, eso no existe en la comunicación, pero sí somos profundamente objetivos. Interpretamos la realidad con datos objetivos, pero no podemos ser neutrales, no podemos tener un punto de equidistancia entre la injusticia y la justicia. Así que somos profundamente parciales, pero profundamente objetivos. Me parece que esos dos rubros son mi mejor carta de presentación para ir a ese consejo y decirle a la gente que yo estoy aquí para ser ese cauce institucional de las demandas de la calle, para trasladarlas a los órganos del poder político, a los órganos de la administración pública, y prometo no defraudarlos. Quien le habla está en la casilla número 5 de la papeleta de hombres para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ayer tuvieron una rueda de prensa ustedes, ¿no? Un grupo de candidatos hicieron una rueda de prensa. ¿De qué se trató la rueda de prensa? ¿Qué anunciaron ustedes? Anunciamos que primero estamos conscientes de que no podemos ir solos a ese consejo. Yo he tenido la oportunidad de reunirme con algunos de los candidatos y candidatas al Consejo de Participación, el señor Allen Berbera, la señora Yanel Lozada, la señora Yadira Saltos, la señorita Vieca Párraga, el doctor Eduardo Franco Lor y el compatriota Hugo España, compañero que está para Pueblos y Nacionalidades. Somos personas que estamos tomándonos muy en serio este trabajo colectivo de llegar al Consejo para desentarlo. De nada serviría que Augusto Verduga llegue a ese Consejo y no hagamos en ese cuerpo colegiado mayoría compatriotas que podamos adecentar ese Consejo. Así que nosotros coincidimos en nuestra visión de lo que debería ser el Consejo de Participación y hemos dado una rueda de prensa en ese sentido para decir que estamos trabajando en colectivo y que aspiramos a ser nosotros los próximos consejeros de participación para finalmente ponerle un freno y un alto al gobierno impostor de Guillermo Lasso. Augusto, quiero agradecerte por haber venido acá de manera presencial a Ecuador en directo para hablar sobre tu propuesta en caso de llegar al Consejo de Participación. Muchas gracias, Jaime, a su entera disposición siempre. Un abrazo. Augusto Verduga, candidato a consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.